Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Vamos a seguir con el tema informática. Esta es la cuarta clase y vamos a tratar de terminar con este tema de informática y necesito que vean estos conceptos que tienen que entenderlo para poder hacer la parte práctica. En este tema, quiero que entiendan lo que es una matriz doble entrada, ¿no es cierto? Donde está por fila y columna. Se van a encontrar con que las columnas están numeradas, están con letras, digamos, tienen letras, y las filas están con un número. Entonces, la intersección de ambas forma una celda. Ahí se puede alojar un dato. Si después decimos B1, o sea que la intersección de la B, de la columna B con la fila 1, nos va a dar la celda B1. Ahí podemos alojar un dato. Un dato puede ser cualquier tipo de datos, de acuerdo al tipo de dato. Y acá, ahí podemos guardar también fórmulas y funciones. ¿Qué característica tiene? La máquina sabe que una fórmula es una función cuando tiene precedida por el signo igual. O sea, al poner el signo igual como primer carácter que se pone en la celda que se va a guardar, eso significa que es una fórmula, una función. La fórmula tiene la forma de fórmula matemática, o sea, usted puede decir que sube la celda de tal columna, de tal columna, de tal columna, y lo que se llama entre paréntesis, más separado por el signo más, eso estamos haciendo una fórmula. Por ejemplo, si llevamos sueldos, el sueldo básico, para obtener el sueldo neto hay que hacer sumas y restas. Eso lo ponemos entre paréntesis y estamos usando una fórmula. Una fórmula sumando y restando algunas celdas de tal columna, o sea, de tal referencia. Eso es fórmulas. Y una función, más que todo, tienen que entender lo que es una función. Fórmula, bueno, tenemos lo mismo que la fórmula matemática, 8 por 2, ¿no es cierto? Siempre se trata de resolver las multiplicaciones, divisiones, y las sumas y restas son las que separan, digamos. Entonces, bueno, es una función, o sea, 8, o sea, una fórmula, perdón. Hay fórmulas químicas, por ejemplo, el sodio, H2O, sulfuro, el ácido sulfúrico. Pero más que todo, vamos a tratar con fórmulas para resolver cálculos. Debemos trabajar con estructuras, datos que tienen que estar formateados. O sea, típicamente tienen que ser datos numéricos, ¿no es cierto? Y formateados en forma numérica, donde vamos a usar el área de trabajo donde vamos a realizar cálculos. Si no, lo toma alfanumérico. La máquina, en este caso, la pequeña de cálculo que vamos a utilizar, va a trabajar, si no le decimos nada, alfanumérico. Entonces, como vamos a trabajar con números para hacer cálculo, hay que decirle que tiene que ser eh, numérico, formato numérico de distintas formas. Generalmente, si trabajamos con unidades, no hace falta trabajar con decimal. Entonces, si vamos a contar autos, no hay medio auto, sino que ni 3/4 de auto, es una unidad. Y si trabajamos, por ejemplo, con la órbita de un satélite, bueno, necesitamos números de doble precisión. O si vamos a trabajar con decimales, hasta 2 se permite. Después existe el redondeo o truncado. El redondeo significa que se suman números 5 a un número de acuerdo a la fila que esté, la posición que tenga, eso sería el redondeo. Entonces, si da menor que si da 6, va a pasar al número siguiente, el número, o sea, va a ser un redondeo para arriba. Y si no, truncado. Truncado es, decimos que da 2 cifras, la tercera no la tengo en cuenta. Si tiene en cuenta la tercera, hacemos redondeo. O sea, redondeamos para arriba. Si da 3,56, entonces sumamos 0,05, entonces va a pasar 3,57 el número. Son técnicas de truco, digamos, que se puede trabajar. Le pueden dar la orden que la máquina redondea directamente. O tenemos que sumar 0,50, un 5 al número que esté, en la posición que esté. Las fórmulas es una cosa y las funciones otras. Las funciones son fórmulas predeterminadas. Realizan cálculos, se ingresan parámetros o argumentos y se obtiene un resultado. La función debe contemplar todas las posibilidades. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar en una celda, construimos bien la función. Una vez que la hemos construido, bien construida, la replicamos. ¿Cómo se replica? Con un puntito que sale en el sector derecho de la celda y lo replicamos para donde tengamos que llevarlo, generalmente para abajo, generalmente no trabajar en la columna con el mismo dato.
hay un truquito que es apretar la función, el F4, para que le ponga stackear. Creo que stackear, que tengan fijo, si tenemos una fila, columna, queremos stackear una fila o una columna, de acuerdo que sea, para cuando hagamos el cálculo. Es simplemente esto para ahorrarle trabajo nada más, o sea, para hacerlo más rápido. Esto que estoy explicando, después lo vamos a ver bien. Pero quiero que entiendan ahora lo que es una fórmula y una función que tiene que tener el signo menos antes para indicar lo que en esa celda se va a guardar. Entonces tenemos la función suma, por ejemplo. Hay una función suma automática, autosuma, que es una M inclinada, que tiene que encontrar un icono, entonces aplica la función autosuma. Directamente va a sumar. Función promedio, o sea, tenemos varias notas, si queremos sacar el promedio, hace una función que dice, tiene la palabra y después empieza con dos paréntesis, abre, apertura y cierra, y bueno, ahí tenemos que poner las celdas que vamos a, dónde están los promedios que queremos tener. La función contar también, contar cuántos alumnos hay, por ejemplo, te das cuenta. Función máximo, tener un número máximo de una columna, o el mínimo, el número mínimo. Esas son funciones, o sea, tienen que tener un nombre, y tienen que estar entre paréntesis, y tienen que tener los argumentos separados por coma o punto y coma, depende de cómo esté configurado la... Si, por ejemplo, usted pone un coma, y está configurado punto y coma, le va a dar error de sintaxis. Sintaxis creo que es cómo tienen que escribirla. Tienen que escribirla exactamente de esa forma, si no, la máquina se enoja. Se enoja y le va a decir, error de sintaxis, le dice, no le va a insultar nada, pero es cierto. Bueno, entonces, estamos entonces con expresiones lógicas. Son expresiones lógicas que vamos a manejar y que podemos poner dentro de la celda. Esas expresiones lógicas son estructuras lógicas también, ¿no? O sea, son funciones lógicas, que se llaman también condicionales. Cuando yo le diga expresiones lógicas, estructuras lógicas, funciones lógicas, condicionales, es lo mismo. Conceptualmente tienen que entender lo mismo. ¿Qué es lo que condiciona? La máquina no piensa, simula pensar a través de comparaciones. O sea, realiza comparaciones. Eso es lo que hace la máquina hasta ahora, que las máquinas nuevas que vienen, que van a trabajar con forma neuronal, van a tratar de aprender como aprende la mente del ser humano. Le hacen un montón de veces comparar el color, por ejemplo, cuando pasa el rojo, bueno, hasta que detecta el rojo, así tiene que aprender la máquina en la filosofía, de las nuevas filosofías que vienen. Pero hasta ahora las máquinas que tenemos ahora trabajan, no piensan, simulan pensar a través de comparación. Quiero que entiendan eso. Y quiero que condiciona. Condición. Si una condición se cumple, tiene dos caminos. Si es verdad, si es cierto, o si no es cierto, o se considera no verdad. O si es falso. Si es verdadero o falso. ¿Cómo sabe la máquina? Con el 1 es verdadero y con el 0 es falso. Entonces, vamos a trabajar las leyes de la lógica, que llaman la filosofía, para determinar cómo podemos poner cada cosa en la estructura que tenemos que tener para que sepamos si es verdadero o falso, qué hace cuando es verdadero y cuando es falso. Entonces, la expresión lógica. El condicional simple. Para explicar el condicional simple, vamos a ver la función sí, de paso, para que entiendan la función. Hay más de 500 funciones, 1000 funciones, pero voy a explicar también para que entiendan lo que es una función, en este caso la función sí. Dice la función sí, dice, o sea que tiene tres argumentos, cerrado entre paréntesis y separado por coma, punto y coma. Si la función sí tiene, abre paréntesis, tiene tres argumentos, primer argumento, segundo argumento, tercer argumento. La sintaxis de la función sí tiene que tener el signo igual precediendo la función, porque eso le va a indicar que a la computadora, el programa, que dentro de la función sí, hay una función. Igual indica que una fórmula, una función. Entonces se pone a pensar si la máquina va a descubrir si una función o una fórmula. En este caso, al tener una palabra, que en este caso sí, significa que es una función. Entonces, ahí inmediatamente hay que abrir el paréntesis. Toda apertura de paréntesis tiene que estar acompañada en la misma celda con un cierre de paréntesis. Si no, va a dar error. Entonces dice si B2, o sea, la fila, la fila 2 y la columna B, ¿no es cierto? La intersección de ambas es una celda. En esa celda se puede guardar un dato, una fórmula, una función. En este caso vamos a guardar
una nota, ¿no es cierto? Una nota. Si la nota esa, o sea, B2, esa B2, es mayor o igual que 6, entonces, ¿qué hace? Pregunta, o sea, se ha convenido de que si es verdadero, se hace el segundo argumento. Muestra el segundo argumento. Y si es falso, va a mostrar el tercer argumento. Así funciona, esa es la sintaxis. Entonces tenemos una función precedida por el signo igual, el nombre de la función, en este caso sí, se llama, y una apertura de paréntesis y tiene que tener acompañado con un cierre de paréntesis. Y tiene tres argumentos la función sí. En el primer argumento se explicita la condición para ver si se cumple, si es verdadero o falso. Si es verdadera la función, o sea, va a realizar lo que está en el segundo argumento. Y si es falso, va a hacer lo que está en el tercer argumento. Esa es la convención que hay para la función, en este caso para saber si es verdadero o falso. Dentro de las celdas deben estar precedidas por el signo igual, tanto las fórmulas como las funciones. Le va a dar error si no ponen igual, porque la máquina no entiende lo que está ahí, porque no lo toma como algo que está mal. Dentro de... esta es una estructura de decisión simple, que permite elegir entre dos acciones, según sea verdadera o falsa la condición. Entonces, tienen que entender el condicional simple, que tenemos una función con un nombre cerrado entre paréntesis y tiene tres argumentos. En el primer argumento se explicita la condición. En el segundo argumento la acción es revisar si es verdadera y en el tercer argumento es si se explicita si la condición es falsa, o sea, si no se cumple. En este caso comparamos, dice, si la nota que tiene B2 es mayor o igual que 6, entonces en ese caso el alumno es aceptado. Y va a mostrar en la celda donde está la función, va a mostrar la palabra aceptado. Como es alfanumérico tenemos que poner entre comillas, hay que escribirlo también a comillas. Si no olvidamos la comilla, no olvidamos la coma, o una punta y coma, o no olvidamos los paréntesis, daba error, o sea, está mal construida la función. Y es necesario que vamos a trabajar así. Construye bien una función y después la replican. Entonces, si la nota que está en la celda B2 mayor o igual que 6, es aceptado. El alumno es aceptado. Si, por ejemplo, que tiene que ingresar, tiene que rendir un examen, que tiene que sacar una nota mayor que 6. Entonces, una celda que compara la nota puede ser aceptada o no aceptada. Va a poner aceptado o no aceptado según la condición se cumple, si la nota es mayor o igual que 6. El primer argumento se explicita la condición siempre. Las expresiones lógicas simples sirven para comparar el valor de verdadero o falso. ¿Para qué sirve una expresión lógica? Es una pregunta que puede tocar en el examen final o parcial. Dice, el primer argumento se explicita la condición. En este caso, B2 mayor o igual que 6. Las expresiones lógicas simples sirven para comparar valor de verdad, si es verdadero o falso. Si el valor de verdad de la condición es verdadero, se visualiza el resultado del segundo argumento. Si el valor de verdad de la condición es falso, se visualiza el resultado del tercer argumento. Las expresiones lógicas simples están formadas por un operador. En este caso, en el primer argumento se pone un operador que sería mayor, es el signo cuando está de izquierda a derecha, mayor. El otro sería menor, igual, mayor, igual, menor, igual, distinto cuando tienen los dos. Y también existe el exactamente igual, ¿no? Porque podemos tener números de mucha precisión y bueno, necesita que sea exactamente igual, porque puede ser igual todo igual los números, pero el último número es distinto. Entonces se compara con el igual, que son dos caracteres iguales seguidos, uno tras el otro. Y dos operandos. Los operandos que son, lo que comparan, ¿cierto? Bueno, si tienen un sensor, la información que trae el sensor, digo, dos operandos, celdas o variables. Quiero que celdas, bueno, variables son, por ejemplo, le damos un nombre a una variable, ¿no? Y que va a alojar un dato, que sea un número, le podemos dar un nombre. Y después decimos que A igual a tal cosa, un número, por ejemplo. Ese es el numérico. Y ponemos A peso, por ejemplo, igual, significa que podemos poner un carácter que está entre comillas, alfanumérico está entre comillas. Esos son variables, concepto de variable.
Sirven para comparar. El resultado de estas comparaciones es siempre un valor de verdad. Cuando se compara, si comparamos algo con uno numérico, no va a dar error. O sea que tiene que ser el tipo de dato que se compare, tiene que ser los dos del mismo tipo. Valor de verdad o valor lógico que puede ser verdadero o falso. ¿Saben lo que es falso? Verdadero. ¿Saben lo que es verdadero o que es falso? ¿No es cierto? Si una condición cumple. Si yo digo, hoy llueve, o sea, si llueve, me da verdadero. Entonces, uso paraguas. Si no, no llueve, no uso paraguas. O sea, es falso. Ahí está lo verdadero es cuando uso paraguas. Y falso es cuando no uso paraguas. Porque no se cumple la condición. Eso es hasta acá el condicional simple. Paramos acá. Quiero que lo entiendan. Tienen que entenderlo esto, porque si no, después no van a poder hacer los ejercicios, no van a entender nada. Eso es lógica. Esto es lógica. Funciona así. Se ha convenido que tiene que funcionar así. La lógica funciona así. Entonces, la primera acción se explicita la condición. En el primer argumento se pone la condición. En el segundo, la acción a realizar si es verdadero. Y en el tercer argumento, si así es falso. Si la condición tiene dos caminos. Entonces, se ha convenido que primero se pone lo que hace cuando es verdadero y después qué hace cuando es falso. Tiene que poner así. Si lo pone al revés, no va a funcionar. O sea que la máquina no sabe nada. Ustedes tienen que organizarse así. Por eso es importante la estructura. Así como está la estructura de datos, también está la estructura en la función. Tiene que ser una estructura de función. En este caso, el condicional simple. Existe también el condicional compuesto. ¿Qué significa? También el condicional compuesto se da con la función. Son dos funciones. O sea, una es sí y la otra no. Otra función. Puede ser sí con no, sí con y, sí con no. Son los tipos que, o sea, y también está el sí con sí, que se llama anidamiento. O sea, sí con sí, donde hay una función sí dentro de otra. En el segundo argumento se pone otra función sí. Ese es el anidamiento, que tiene la misma función y cumple la misma exacta función que el sí con i. Pero existe el anidamiento, pues sí se puede poner. Entonces, cuando un condicional se encuentra dentro de otro condicional, es una expresión lógica. Estamos ante un fenómeno llamado anidamiento. Anidamiento es cuando un condicional está dentro de otro condicional en el segundo argumento del primer condicional. Los argumentos son expresiones lógicas, son expresiones de la lógica. La lógica viene de la filosofía, ¿no es cierto? Y la lógica establece así, principios lógicos. Es el anidamiento, o sea, la sintaxis es cómo tienen que describirlo. Tienen que escribirlo de esa forma, no hay otra. Tienen que hacerlo así. Si no ponen mal algo, le va a dar error, la sintaxis la máquina no lo va a aceptar. Y condicional compuesto, anidamiento. La sintaxis es, primero va el signo igual, porque vamos a poner una celda, vamos a poner ese, para que vea la máquina que es una forma, una función. Al tener la palabra sí, es una función. Función sí. En ese caso, tenemos tres argumentos, ¿no es cierto? El primer argumento sería B2 mayor que 6, la primera condición. En el segundo argumento está otra función sí. Hasta desde que empieza, sí, desde 2 mayor que 6, no rinde, hasta cuando termina ahí. Y el tercer argumento pone rinde, o sea, si la nota es mayor o igual que 6, en ese caso, si es menor que 6, directamente va a poner el último rinde que está allá. Se va ni pregunta por la segunda nota. En ese caso, si la nota es mayor o igual que 6, ¿qué hace? Va a preguntar por la otra nota. Eso es el caso que tengan dos notas, por ejemplo, tienen que probar dos parciales, el primero y el segundo. Si no apruebo uno de los dos, no rinde, o sea. Si no apruebo, tienen que rendir, o sea, tienen que rendir de vuelta, digamos. Si B2 mayor que 6, entonces pregunta por la segunda nota. Si la nota es mayor que igual que 6, pone directamente no rinde en la celda esa. Y si no, si la nota está menor que 6, entonces va a poner rinde. Sale por ahí. ¿Está claro esto? O sea, que cumple la misma función que la expresión lógica sí con i. La conjunción i tiene valor lógico verdadero si todos los argumentos tienen valor de verdad verdadero. Caso contrario, falso. Entonces es una tabla de verdad. ¿Qué es tabla de verdad? Se pone el primer argumento, ¿no es cierto? Si es verdadero. Y el segundo argumento es verdadero. Si ambos son verdaderos,
resultado va a ser verdadero. Si uno de los argumentos es falso, va a dar falso. Si el primero o el segundo. Y si los dos son falsos, también va a dar falso. O sea, si la nota es menor que 6, si la primera nota es mayor que 6 y la segunda es menor que 6, se va a salir por falso. O sea, va a decir que va a poner rinde. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, o sea, ya al probar la primera nota, ya le va a poner falso, o sea, va a salir por rinde. Si los dos son falsos, bueno, va a salir falso. El resultado es verdadero si, solo si ambos lo son. Ese es la conjunción y. O sea, podemos preguntar varios elementos. Por ejemplo, si un auto, queremos saber qué auto es, o de identificar un auto. ¿Qué marca es? Uno puede preguntar marca. El otro el color. Y así mismo puedo preguntar un montón de cosas. Siempre y sean verdaderas. Tiene que ser verdadero, tiene que ser verdadero todas, con la función i. Este se usa más que todo para comparar dos cosas. La otra función sí con i, para comparar, podemos poner un montón de cosas para comparar. Que el auto era rojo, que era tal marca, que tenía tal patente, o tal otra, porque no tenía el dato preciso de cómo era la patente. Entonces podemos preguntar todas las veces que queramos. La función sí con i. Pero este es el anidamiento. Se usa para comparar, ¿no es cierto? Para comparar con dos elementos, dos datos, por ejemplo. Es una expresión lógica compuesta. Se llama anidamiento, donde tenemos una función dentro de otra. Después se podía también pensar, construir así también para preguntar, pero bueno, muchos no consigo se usa. Después tenemos la función sí con i. O sea, ¿qué tiene que ser? Sintaxis, igual, sí. Inmediatamente hay que abrir el paréntesis y después tenemos que acordar que cerrarlo. Inmediatamente ponemos la función i, así que está el sí con i, por eso es compuesta. Pregunta dice, lo que está en la celda B2, que dice si la conducta es buena. Tiene que estar puesto exactamente como está ahí, tiene que estar entre paréntesis y escrita con mayúsculas para que dé verdadero, ¿cierto? Si no, no. Si tiene un dato distinto, que poner la primera mayúscula y todo lo demás minúsculas, no, va a dar como no es igual. Tiene que ser exactamente igual. Si la conducta es buena y pago la matrícula, por ejemplo, si C2, lo que está en la C2, dice sí, y también tiene que haber espacio. Si ponemos sí y espacio, también va a dar mal. Entonces, el alumno es aceptado. Si no, no aceptado. O sea que la función sí con i, y así, ahí podemos poner todo lo que queramos. Todas las veces que queramos. Simplemente construir el orden. Si la conducta es buena y pagó la matrícula, es aceptado. Si no, da contra. Esa es la conjunción i. Tenemos después la disyunción o, que tiene un valor lógico verdadero según el argumento tenga valor verdadero. Caso contrario, falso. Entonces, la verdad de la función lógica sí o no, es un condicional compuesto también. Ahí vemos la tabla de verdad. El primer argumento es verdadero y el segundo es verdadero, va a ser verdadero. Pero si uno es verdadero y el otro es falso, va a dar verdadero. Es suficiente que uno sea verdad, o sea, para que dé verdad. Si el primero es falso y el segundo es verdad, también va a dar verdad. Si todos son falsos, o si tenemos dos, o lo que sea, son falsos, va a dar falso. Así que va a salir por el tercer argumento. Sintaxis. O sea, igual que la otra, nada más que lo único que cambia es el i por la o. Función. O sea, igual si o, la primera condición, si la conducta es buena o si pagó la matrícula, es aceptado. Es suficiente que una de dos condiciones se dé para que sea aceptado. Si no, siempre va a dar por un aceptado. Quiero que lo entiendan bien esto. Todo el tiempo que haga falta para que lo entiendan. Esto es un poco de lógica y bueno. Después, esa génesis según informática es una lectura para distracción, digamos, pero no hace falta que lo sepan, eso no lo voy a prever en el parcial. Así que esto quiero que lo entiendan.
Y después pasamos inmediatamente a las preguntas. ¿Qué quiero que sepan de todo esto? O sea, si bien son 4 clases, lo divido en 4 clases para desplayarme para que lo entiendan bien. Tienen 40 preguntas. Estas 40 preguntas sí son para el parcial. Dice, ¿qué es informática? Esa pregunta tienen que saber, o sea, esta es una pregunta que quiero que conceptualmente la manejan, la sepan. ¿Qué es lo que es informática? Ahí no dice si es concepto, pero preferiría que pongan la definición, ¿no es cierto? ¿Qué es informática? Son 40 preguntas. ¿Qué informática dice? Definición del concepto. Preferiría que pongan la definición. Es un conjunto de técnicas y conocimientos científicos que se refieren al manejo de la información a través de medios electrónicos. Esa es la definición. Conjunto de técnicas y conocimientos científicos que se refieren al manejo de información a través de medios electrónicos. Esto es la informática. Que es una ciencia interdisciplinaria que se basa en la ciencia y la técnica, trae el mismo procedimiento de tecnología, el proyecto tecnológico y análisis de producto, yo lo tomaría como un concepto. Y la información automática que puede brindar el tiempo justo a la persona adecuada. Si le pregunto concepto, es eso, información automática para brindar el tiempo justo a la persona adecuada. Pero si le pido definición, tiene que poner definición. El conjunto de técnicas y conocimientos científicos se refiere al manejo de información a través de medios electrónicos. Esa es la primera pregunta. Después dice, concepto de implementación y aplicación. Sinceramente no lo entienden esto, no sé, por eso trato de explicarlo lo menor posible porque se equivocan cuando le pregunto qué implementación o qué aplicación. La aplicación es la respuesta a la resolución de situaciones problemáticas sobre la necesidad de información. Existe la necesidad de información y la informática resuelve a través de aplicaciones específicas, o sea, especiales para eso. Ese es el concepto de aplicación. Y si le pregunto qué implementación, es cuando la aplicación se lleva a cabo, o sea, se realizan, se prueban y se perfeccionan para lograr el objetivo de lo que fueron diseñadas. Sabemos que la informática también se llama la tecnología, y la tecnología, ¿qué hace? O sea, estudia un problema, ¿no es cierto? Y después ese problema, ¿qué hace? Hace un proyecto, proyecta la solución del problema. Y si hace un proyecto tecnológico, y de ese proyecto tecnológico el resultado a veces se da que tenga un resultado. Y ese resultado va a ser el producto tecnológico, que es una aplicación, o sea, lo resuelve a través de aplicación. Antes decían sistema, ahora se resuelve a través de aplicaciones. Aplicaciones que eso que dicen app, bueno, que tiene celular sabe lo que es una app, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero que sepan. La diferencia entre implementación y aplicación. ¿Está claro? Después, otra pregunta que dice ahí que es importante es, ¿qué son tipos de datos? O sea, ¿qué tipo de datos? Vamos a trabajar con datos, ¿no es cierto? Saben qué es datos. Datos son claves, son cabos sueltos. O sea, ¿por qué? Porque cada uno es una pequeña información. Tipo de datos, ejemplo, dice. O sea, tienen que decir qué tipo de datos existen y dar ejemplo. Eso es lo que pregunta ahí. Los datos pueden ser alfabéticos son las letras, numéricos, son números que pueden ser simple precisión o doble precisión, enteros o decimales, ¿cierto? Enteros con decimal. Cuando hay decimales se decimos que son números decimales. Y alfanumérico significa que son tan número letra, pero el tratamiento que tienen no lo trata como número. O sea, por ejemplo, yo de la dirección donde vivo, corriente 348. O sea, ese 348 es como si fueran, son caracteres que lo tomo como alfanumérico y tiene que ir entre comillas, generalmente. Y están los datos especiales. Los especiales que son en un campo, en una celda, que podemos guardar una carta, podemos guardar, podemos guardar una foto, podemos guardar una imagen, ¿no es cierto? Y podemos guardar sin número de datos, son tipo de datos especiales eso. La impresión de dígito pulgar también podemos guardar ahí, en la base de datos. Son datos especiales. O sea,
Eso es tipo de datos. Y ejemplo. Tiene que poner ejemplo, o sea, tiene que poner número, letras, número y letras, que tiene que ser elementos entre comillas. Eso es tipo de datos. Y especiales, que ya dije que es especial, o sea que tiene que ser eh, en un campo, en una celda, guardamos ese tipo de datos. Después pregunta, ¿qué es el hardware? Sabemos que la tecnología tiene la misma, la informática, la tecnología, tiene el mismo, la informática tiene el mismo procedimiento de la tecnología, porque es tecnología, ¿cierto? Dice, ¿qué es hardware? Es la parte física, la parte material. ¿Mm? Es tecnología dura y tangible, lo que se puede ver y tocar, lo tangible, la maquinaria, sea el computador. ¿Mm? Que está conformada por dispositivos de entrada, de salida, unidades de procesamiento, memoria auxiliar externa, todo ese tipo, eso es hardware. Después dice ejemplo de operandos y operadores. Los operandos están, o sea, pónganme ahí que son operandos y que son operadores y de ejemplo. ¿No? Los operandos y los operadores. Bueno, operandos que son, lo que se va a comparar, ¿cierto? Ya sea celda, ya sea variables, o sea, donde se aloja un dato, donde tenemos un dato. ¿No? El operador es mayor, menor, igual, distinto, todo ese tipo de cosas que tal. También póngame los, tendré que poner, si toca la pregunta esa, si toca, estas preguntas pasan también para el examen, ¿eh? Así que lo que se llevan a rendir la materia, esperemos que no. Hasta ahora tienen buen performance, así que son preguntas de examen. Expresar la sintaxis de una expresión lógica compuesta sí con i. ¿Qué es esto? Sí con i, o sea, esto es la conjunción. Tienen que poner ahí, al pedir sintaxis, tienen que poner exactamente, no me pongan otro dato, si les pido sintaxis, tienen que poner sintaxis, no me pongan lo que es, nada, simplemente escribirla bien. O sea, que tienen que escribirla? Escribirla como dice, como está puesta ahí. La sintaxis, no le estoy pidiendo condicional simple, le estoy pidiendo un condicional compuesto, que sería una expresión lógica o condicional compuesto, sí con i. La sí con i, ¿cómo se ponía? Sintaxis, ahí dice sintaxis dos puntos. Ese te ponen sintaxis dos puntos, hace un espacio igual. Sí, abre un paréntesis, ponen la letra I, Y, ¿no es cierto? Y ponen ese B2 igual a buena, coma, C2 igual sí, cierran el paréntesis, el primer argumento. Después ponen qué tiene que hacer cuando, si es verdadero, y después qué tiene que hacer que es falso. Si tienen que acordarse que ponen entre comillas, si ponen un texto. Si no, le va a dar el error. Y después lo pone cero. Si no pone nada, si pone una palabra, si no está entre comillas, lo asume como valor cero. Lo asume como un numérico valor cero. Si es verdadero, aceptado. Y si no, va a poner aceptado no aceptado en la celda. Eso es lo que tienen que decir, sí con i. La otra pregunta, ¿qué es modem concepto? ¿No es cierto? Es un periférico de entrada-salida, definirlo así, creo que es modem, que sirve para codificar y decodificar la información, se transformar de analógica a digital y viceversa, de digital a analógica. Eso tiene que poner, esas tres cosas tienen que poner. O sea, eso que tiene que saber cuando pida el concepto de moda. Periféricos de entrada, ¿qué son? Son los que permiten la entrada de la información. Un periférico de entrada, ¿qué le parece a ustedes que es un periférico de entrada? Que permite entrar información. Este, algo que permite una captura de datos, por ejemplo, un lápiz óptico. Un lápiz óptico, un periférico de entrada. El mouse permite que yo le haga un clic indicando dónde, qué es lo que quiero, hacer en un icono.
Es decir, póngame qué son periféricos de entrada, permiten la entrada de información y denme algún ejemplo. Eso en caso de que le toque esa pregunta en un examen. El parcial va a ser con multiple choice, o sea que, pero va a haber palabras medias confusas, un poquito pícaras para ver si entienden lo que uno está diciendo. Después dice, ¿para qué sirve una expresión lógica? Pues si es una expresión lógica, o sea, comparaciones, para realizar comparaciones, esa es la respuesta correcta. O sea, ¿para qué sirve una expresión lógica? Para realizar comparaciones. Y dice, para comprar el valor de verdad, si es verdadero o falso, generalmente. O sea, siempre van a comparar esas expresiones lógicas, tan simple y compuesta, ¿cierto? El condicional simple y el condicional compuesto. El simple tiene una función sí solamente. En cambio, la compuesta tiene sí con otra, sí con otro sí, sí con y, sí con o sí con no. No invierte, dijimos que invierte, si tengo toda una función sí completa y la quiero invertir, le pongo entre paréntesis no, no, y entre paréntesis toda la función me va a dar el valor, invertir el valor. Si da falso, va a poner verdadero, como si fuera verdadero. La celda. No se usa generalmente no, pero una negación, simplemente para no agarrar, escribir todo, si me equivoqué en la lógica, le pongo una función no y me va a invertir el resultado. Esa es la aplicación que tendría, no es muy importante. ¿Dónde se encuentra la memoria secundaria o auxiliar? ¿En la CPU o en los periféricos? No sé por qué siempre se confunde con esto. O sea, memoria principal está en la CPU, que está en la CPU, ¿no es cierto? Lo que sea motherboard. Ahí está todo en la placa esa, tenemos todo lo que está en la CPU. Y ahí está la memoria RAM. La memoria RAM es volátil, ¿cierto? Que si trabajamos ahí, va a trabajar en la memoria RAM. Pero esa memoria no es permanente. Si quiero guardar lo que tengo trabajando en la memoria, tengo que bajarlo a la memoria secundaria auxiliar, que está en el disco duro. Y el disco duro no está en el CPU, es un periférico. Periférico de entrada y salida también. Porque yo puedo tomar los datos y puedo grabar los datos. O sea, ¿dónde se encuentra la memoria secundaria auxiliar? ¿En la CPU o en los periféricos? En los periféricos sería la respuesta correcta. No está en la CPU. La memoria secundaria auxiliar. La memoria principal está en la CPU, en la memoria que sería la memoria RAM. Definición de sistema. Esa es otra definición también que tienen que manejar. Lo puede tocar. ¿Qué es sistema? Conjunto de partes que interactúan entre sí y funcionan como un todo. Esa es la expresión. ¿Qué es sistema? Conjunto de partes que interactúan entre sí y que funcionan como un todo. ¿Estamos de acuerdo? Y en informática tenemos un sistema que está puesto por hardware y software. La parte material, o sea, la maquinaria, y la parte sería el software, los datos, serían ese software, se llama software, la parte no tangible. Lo tangible se puede ver y tocar. Lo intangible no se ve, pero tiene que estar. Como si la organización, dijimos, pero en este caso el software. La organización del sistema también, muchas veces. Concepto de sistema, ¿dónde está? Sí, ese es el concepto de sistema. Definición de dato. ¿Qué es un dato? Son cabos sueltos, ¿no es cierto? Son parte de la información. Es la información que el usuario introduce y procesa en el sistema informático. Conjunto de caracteres con que opera la computadora. Los datos, bueno, eso debe ser organizado. Estructurado a través de una matriz, eso también hay que entender. Una matriz o tabla de doble entrada. Tenemos filas y columnas. Las columnas generalmente, en este caso, cuando veamos plan de cálculo, va a ser referenciada con una letra. Y
la fila va a ser referenciada por un número. Entonces podemos armar la intersección de la fila columna, forma una celda y ahí se puede alojar un dato. Un dato, una forma, una función, si le ponemos el signo igual antes. Está claro lo que es dato. Definición de datos, pero es definición. Esta información que el usuario introduce y procesa el sistema informático. También se puede decir que es un conjunto de caracteres con que opera la computadora. Eso también, esas dos cosas pongo. ¿Qué es una matriz de doble entrada o tabla? Vamos a hablar de tabla. O sea, necesitamos crear una estructura para ubicar los datos, tener una ubicación de los datos. Los datos deben ser estructurados desde el punto de vista informático. O sea que tiene que estar organizado. Una matriz de fila y columna, que se puede acceder por columna o por fila. Entonces, es una tabla. La intersección de una fila con una columna forma una celda y ahí se puede alojar un dato. Eso me tienen que decir. ¿Qué es lo que es una matriz de doble entrada? Una matriz de doble entrada, ¿dónde está eso? ¿Por qué tiene entrada? ¿Por fila o por columna? Y forma una estructura de datos. ¿Cómo ubica la máquina? ¿Cómo ubicamos las cosas? Tenemos que organizarnos. Por eso que uno decía, no es lo mismo poner apellido y nombre que nombre y apellido. No va a dar lo mismo si lo ordenamos alfabéticamente. Entonces tiene que tener una estructura, o sea, necesitamos tener una ubicación lógica de los datos. Y diferenciarlo, por ejemplo, si tenemos llevamos un registro de todos ustedes, lo ponemos en un archivo, ese archivo tiene que estar encolumnados a través de los campos, en una base de datos, se pone campo o en una planilla de cálculo, que es lo mismo, en la base de datos plana, tienen que estar todos los DNI, todos juntos. O sea, cada unidad, cada fila es un registro de cada uno, están los datos de cada uno. Cada fila tenemos datos de cada uno. Y en el archivo tenemos que tener en cada columna algo común, o sea, necesita ser referenciado por un nombre de campo. DNI, por ejemplo, el campo DNI tiene que tener todos los DNI de todos ustedes. El domicilio, todos los domicilios, y así. O sea que tenemos fila y columna. La computadora necesita, o sea, tenemos que saber un archivo con un nombre y dónde lo guardamos. O sea, el disco duro, tenemos que guardarlo periódicamente en el disco duro, acuérdense de eso, porque cuando estén haciendo ejercicio en la máquina y si no lo guardan, si corta la luz, pierden todos los datos. Y si vamos a la sala y tienen que hacer ejercicio, tenemos el tiempo de hacer ejercicio. Los ejercicios están pensados para que se hagan en el tiempo establecido, o sea que tenemos, y normalmente siempre lo han hecho, si ustedes están haciendo de golpe, este, ¿está claro eso? ¿Qué entiende por estructurar los datos? O sea, los datos tienen que estar estructurados. Los datos deben tener una estructura de organización para poderlo localizar en el plano. La tabla o matriz doble entrada. Estructura lógica necesaria para que la máquina pueda localizar los datos. Bueno, esa organización la tenemos que dar nosotros. Porque si la máquina ponemos basura, vamos a tener basura. ¿Está de acuerdo? O sea, crear una estructura de datos, por fila y por columna. Y la intersección de la fila y columna le va a dar una celda y ahí podemos dejar un dato. También pueden poner eso. La sintaxis de la expresión lógica anidamiento. Ahí tienen que poner exactamente lo que dice ahí como anidamiento. O sea que es lo mismo que sí con i. Una estructura es una... ¿dónde estaba eso? Ya lo ubico. No sé si le entienden eso, creo que es sintaxis de una expresión. Cuando pido sintaxis, tiene que ser exactamente como hay que ponerlo. La máquina se va a enojar si no lo pones como es, como tiene que ser. Si no lo pones así, no te va a... Anidamiento, dice. Cuando un condicional se encuentra dentro de otro condicional, en una expresión lógica, estamos ante un fenómeno llamado anidamiento. En ese caso, tiene que reemplazarse el segundo argumento por otra función sí. O sea que hay que colocar una función sí
dentro de otra. En el segundo argumento se pone otra función sí. Eso quiero que diga. Ya entiendo. Es cuando un condicional está dentro de otro condicional. En el segundo argumento, el primer condicional. Ahí se pone. Argumentos son expresiones lógicas. Cuando un condicional se encuentra dentro de otro condicional, es una expresión lógica llamada anidamiento. ¿Qué es una estructura de adición compuesta? Sabemos que la simple, ¿no es cierto? La simple es cuando se usa la función sí y tiene la estructura de igual, hay que poner igual. Ese es sintaxis, no te pide. Si no pide sintaxis, no pongan sintaxis, pero si pide sintaxis, tiene que poner igual, sí, abren paréntesis y tiene tres argumentos separados por coma, punto y coma y cierran el paréntesis. Esa es una estructura de decisión simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo condicional, que sería la función sí. Si le digo compuesto, tiene que ser la función sí con otra condicional. Puede ser otro sí con sí con i, sí con no, ¿es cierto? Sí con no. Eso tiene que poner. Es compuesta ¿por qué? Porque está compuesta por la función sí y otra función. Que tienen que decir cuáles son, ¿cierto? ¿Qué es la CPU? Eso es importante, o sea, digamos, en la computadora tenemos la CPU y todos los periféricos. Todo lo que no es CPU es periférico. ¿Estamos de acuerdo? Esa definición de periférico, porque muchos se confunden. Sobre todo, siempre se confunde en el hecho siguiente. El disco fijo lo tienen como parte de la CPU. No, no, no es parte. O sea, es un periférico. El disco duro es un periférico. Las carpetas, dentro del disco duro que tenemos. Podemos tener físicamente un solo disco, pero lo podemos lógicamente dividir en dos partes. Por ejemplo, tenemos que tener un disco C y un disco D. Generalmente en el C se pone el sistema operativo, es el Windows, y en el disco D se ponen todos los datos. Una partición de memoria que se llama, que permite hacerlo, el software lo hace, para que uno tenga eso. El CPU. La unidad central de procesamiento es el elemento de la computadora responsable por interpretar y ejecutar muchos de los comandos de otros elementos de hardware, de la computadora y del software. Por eso se conoce como el cerebro de la computadora. Eso tienen que poner. Periféricos de salida, ¿qué son? Son los que salen. Si la impresora siempre, no es la entrada, siempre sale. La información sale otra vez. En el soporte de papel. Es soportado por el papel. La información de salida. Tengo información, la imprimo en un papel. La pantalla también. La pantalla en este caso sería entrada y salida. Input, output. Periférico de salida. Bueno, hay varios. ¿Cierto? ¿Cuáles son los periféricos de salida que tenemos? La impresora, la pantalla de salida, ¿no? Pero el periférico de salida tenemos eso, la impresora. ¿Dónde se encuentra el procesador y la memoria? Ahí tiene que responder quién es el CPU. El procesador y la memoria. La motherboard, bien sé si vieron un video que le pasé sobre la motherboard. Ahí tenemos la CPU, tenemos la memoria RAM, la memoria ROM. Tenemos una unidad aritmética y lógica que se usa para realizar cálculos. Y tenemos una unidad de control que controla todo lo que entra y que sale. Eso es parte de la CPU. ¿Y dónde se encuentra el procesador de la memoria? En la CPU. ¿Qué fórmula? Otra pregunta. ¿Qué fórmula? Ejemplo, dice. ¿Qué fórmula? O sea, tiene la misma expresión que la fórmula matemática, ¿no es cierto? Tiene la misma expresión que la expresión matemática. O sea, se expresa algo entre paréntesis, generalmente está separado por signo más, menos, y hay que resolver lo que está entre signo más y menos. Por ejemplo, las operaciones que hay, si multiplicación, división. O sea, tiene la misma fórmula, tiene la misma fórmula de matemática. O sea, bueno, vamos a usar nosotros fórmulas matemáticas, pero también está el cloruro de sodio, por ejemplo, son fórmulas químicas. Son datos que representan algo, representan generalmente operaciones. Tiene formulismo como las matemáticas. Y pone un ejemplo ahí, entre paréntesis 8 por 2 más, entre paréntesis 10 dividido 5, menos 3, ese es un ejemplo.
Bueno, concepto de aplicación. ¿Qué es lo que es? Cuando le pido concepto, estoy pidiendo un concepto de aplicación. ¿Qué es una aplicación? Dijimos. O sea, la resolución de situaciones problemáticas informáticas lo resuelve a través de aplicaciones. O sea, sería el producto tecnológico que uno necesita, la necesidad de información está resuelto a través de aplicaciones, ¿no? Una aplicación específica para lo que se necesita. La aplicación es la respuesta a la resolución de situaciones problemáticas sobre necesidad de información. Existe necesidad de información y la informática la resuelve a través de aplicaciones específicas. Eso es el concepto de aplicación, cuando le pregunto. ¿Qué entiende por formatear? Formatear es cuando le decimos a la máquina que a una celda, a un dato, a un conjunto de celdas, le dé la forma típica, o un disque, antes se formateaba los disques, o sea, que le dé la forma típica. Si yo digo que esto es como pavimentar, digamos. ¿Qué formatear? Decirle a la máquina que le dé la forma típica que se ha elegido, ¿no? Cuando yo diga, tienen que formatear en este ejercicio tal rango, de tal celda, de tal forma. Eso es formatear. Cuando usted le dice a la máquina, o sea, está tipificado así. Yo le tipifico que esa columna, por ejemplo, los datos que están ahí, tienen que estar formateados de tal forma. Entonces yo le estoy diciendo que estoy tipificando el tipo de datos. Formatear es cuando le dicen a la máquina esa información, así cuando la máquina lo hace. Ahí está el formateo. Yo defino la máquina, yo le transmito a la máquina eso que le digo a la máquina que formatee, ahí es el formateo, la máquina que formatea, nosotros no formateamos, nosotros tipificamos, ¿no? Esa diferencia. Se equivocan, no sé por qué me ponen. Significado de validación de datos, ¿qué es lo que es? El dato tiene que ser válido, o sea, tiene que ser, si pasamos información, tiene que ser exacta, correcta, ¿no? O sea que la información tiene que ser válida, tiene que estar validada. No puedo poner una fecha como 31 de febrero porque no existe. Un mes que tenga 30, no le puedo poner 31 de ese mes. Entonces esa información cuando va a entrar en la computadora tiene que ser validada, o sea, tiene que controlarse. Si digo que puede ser 4 colores, me ponen otro color distinto, no. O sea, los datos tienen que ser válidos, o sea, verdaderos. ¿Cómo se obtiene la información? Esto tiene aplicación. Tenemos datos, realizamos un proceso que es un ordenamiento y obtenemos información. Eso quiere que diga, ¿no? Datos, proceso, información. Sintaxis de una expresión lógica simple. Cuando pido sintaxis, tiene que ser cómo se debe escribir. Entonces tenemos que poner igual, sí, ¿no es cierto? Abre paréntesis, por ejemplo, pueden poner ese ejemplo, B2 mayor o igual que 6, coma o punto y coma. En este caso pueden elegir unos dos. Pero cuando esté en la máquina, si ponen punto y coma y le rechaza, significa que va a coma, ¿no? Porque la máquina está configurada así. Entonces primero se especifica el argumento, le digo la condición, y después qué acción realizar si es verdadera. Si van a poner un texto, tienen que ponerlo entre comillas. O sea, en este caso, y en el tercer argumento hay que poner qué va a hacer si es falso. En este caso, pediría una expresión lógica simple. Y entonces tiene que poner igual, sí, ¿dónde está? Igual sí, B2 mayor o igual que 6, coma, aceptado entre comillas, coma, no aceptado entre comillas y cierre paréntesis. Apertura y cierre paréntesis, acuérdense. Y paréntesis tiene que estar después, inmediatamente después de la función simple, ¿no? Esa es la estructura de decisión simple. Sintaxis. Cuando pido sintaxis, una cosa es la sintaxis, ¿cómo se escribe? La estructura de decisión simple tiene que poner el ejemplo ese. Sí, ¿se acuerdan? Pongan el signo igual también por la duda. Igual sí, ponen el primer argumento, segundo argumento y tercer argumento. Y explican que el primer argumento se explicita la condición. En el segundo argumento se pone la acción a realizar si la condición es verdadera. Y en el tercer argumento
si, si la condición no se cumple, o sea que es falsa. ¿Está claro eso? Esa es la estructura de decisión simple. Esa es la expresión de estructura. ¿Qué es bit y qué es byte? Bueno, bit es la mínima unidad de información lógica, ¿cierto? Es un 0 o un 1 que maneja la computadora. Y byte sería la unión de 8 bits, en sentido lógico, da un byte, o sea, que es un carácter, que es como nosotros lo entendemos. Nosotros le damos un byte, trabajamos en byte. La máquina trabaja en binario, o sea, dos números, 0 y 1. Y todos los en binario. La agrupación de 8 bits forman un byte. Lo tienen que explicar. ¿Y qué es software de base? El software de base, existe dos tipos de software, el software de base y de aplicación. El software de base se refiere a lo que es el sistema operativo, ¿no? O sea, qué es lo que hace que todo lo que maneja la computadora, todo lo que es interfaz de todos los elementos que forman parte de la computadora, digamos, el software de base. Más que todo el sistema operativo, una plataforma que está cercana a la máquina y encima de esa se pone el software de aplicación. Permite que la máquina funcione. Ese es el software de base o sistema operativo directamente, porque hay varios sistemas operativos, ¿no es cierto? Pero bueno, permite que la máquina funcione. Es el software que permite que la computadora funcione. Si no, no funcionaría. Bueno, dijimos que la máquina es un sistema que está formado por software y hardware. Dentro del software hay cuatro formas de explicar el software. Ahí dice, clasifica el software. El software está clasificado en cuatro grupos: el software de base o sistema operativo, el conjunto de programas indispensables para que el computador funcione. Estos se encargan de administrar todos los recursos de la unidad computacional. Facilitan la comunicación con el usuario a través de interfaces, Windows, OS2, Linux, Android, Xenix, Unix, Windows Phone. ¿Está claro? Esa es la respuesta. Software de base. Diferencia entre la memoria principal y la memoria secundaria. ¿Cuál es la memoria principal? Que la memoria principal está en la CPU y la memoria secundaria está en el periférico, en este caso el disco duro. ¿Qué es función? Esto es la parte que estuvimos viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es una función? Es un tipo especial de fórmula. Es una fórmula especial, ¿no es cierto?, que necesita ingresar parámetros y obtener un resultado. Existen muchas funciones, tremendamente cantidad de funciones que tiene la máquina. La computadora tiene muchísimas funciones. Yo le doy como ejemplo función sí, pero existen muchísimas funciones. Suma, promedio, contar. Funciones son fórmulas predeterminadas, realizan cálculos, se ingresan parámetros o argumentos y se obtiene un resultado. La función debe contemplar todas las posibilidades. O sea, debe responder todos los casos. Eso me refiero. Ejemplo, pongo una función suma, función sí, función promedio, contar. Función mínimo, función máxima, pongo ese ejemplo. ¿Qué es algoritmo? ¿Qué es lo que es un algoritmo? ¿Cierto? Parecía un programa, digamos. Bueno, el algoritmo exitoso de Google permitió fundar una empresa, porque Google ofrece un montón de servicios, pero lo que dio éxito a la empresa fue el algoritmo de Google, que podía encontrar cualquier información en Internet de forma rápida. Eso es el concepto de algoritmo. Precisamente método paso a paso para resolver un problema, realizar una tarea. Esa es la respuesta. Es un algoritmo. ¿Qué es tipificar los datos? Es definir qué tipo de datos vamos a usar. Esa es la respuesta. ¿Qué es software? Bueno, el software sería como la tecnología blanda. O sea, que no se ve, pero tiene que estar. Son los programas, los datos.
todo lo que maneja la información que maneja el computador, que no se ve, pero tiene que estar, ¿no es cierto? Eh, Tecnología blanda e intangible. Está conformada por lo intangible, como la información, ya sea los datos, instrucciones, que hace que el computador funcione. Si no existiera el hardware, no realizaría ninguna función. O sea, si no existiera software, el hardware no haría ninguna función. Y a la vez, si no existiera el hardware, ¿para qué tener programas? O sea, sabemos que un sistema está compuesto de informática y un sistema. ¿Qué representan las filas y columnas en una base de datos? Bueno, la matriz de una entrada representa una base de datos plana. ¿Qué significa? O sea que tanto una planilla de cálculo como una base de datos plana se pueden convertir y se pueden trabajar. O sea, las filas que representan una unidad, un registro. Por ejemplo, los datos de cada alumno de ustedes, va a formar un registro y va a estar en una fila. Y las columnas que son campos. Por ejemplo, una columna va a ser el DNI, otra columna va a ser el apellido y nombre. Apellido y nombre, no nombre y apellido. Y la otra columna que puede ser el domicilio, la localidad, el código postal, el teléfono, el celular. Todos esos tipos son tipos de datos. Podemos hacer un dato lógico, por ejemplo, si tenemos un registro de clientes, le ponemos un 1 si es moroso, por ejemplo, y si no, es moroso. O un 0 si no es moroso, por ejemplo. Un campo lógico, definimos un campo lógico. La máquina necesita referenciar al archivo con un nombre y una extensión. Sería como un nombre y apellido, separado por un punto. Y necesita referenciar el nombre y campo en una base de datos. O sea, para saber qué campo vamos a usar. Un campo puede ser la patente, entonces puede preguntar por la patente de un auto, que busque la patente de un auto, para saber qué auto es. Accedo por campo, o sea, por columna y encuentra hasta cuando entra patente. Entonces después accedo a todos los datos del registro, o sea, me dice quién fue, quién es el dueño, qué marca, qué color, todo ese tipo de cosas. Si las filas que representan registro y las columnas, campos. Eso que tiene que decir. Es una base de datos plana. Una base de datos se relaciona a la base de datos. Eso es lo que tiene la característica que la base de datos va a través de una clave, que sería un número, asignarle a cada uno de ustedes tiene un legajo, con ese legajo sería un número, y entonces referenciamos. Podemos estar usando otra información de ustedes y traemos todos los datos de ustedes a través de un número, el número de legajo que tienen, ¿cierto? Entonces entra con el número de legajo ese, buscan, encuentran y accede a toda la fila de datos que tienen ustedes. Son datos relacionales. No, pero no duplique los datos. Expresión lógica sí con no. Esa es la expresión lógica sí con no. Ese caso es una expresión lógica compuesta. Tal sí con i y sí con no. Son iguales la estructura, nada más que uno tiene i y el otro tiene o. O sea, la estructura tiene la misma. Hay un registro, no sé si vieron el ejercicio que les puse para que vean el video. Es un ejercicio que los 4 primeros registros hay que ponerle sí con i y los otros 4 últimos sí con no. En este caso dice cuál es sí con no. Entonces, ¿qué tienen que poner ahí? La expresión lógica compuesta sí con no. Entonces ponen, no es la sintaxis, no estoy pidiendo la sintaxis. Quiero que es un condicional compuesto, compuesto con la función sí y la función no. Cuando se cumple, cuando todas las condiciones se cumplen, la verdadera. No, cuando necesita que cuando uno de los argumentos de verdadero, el resultado de la tabla de verdad da verdadero. Si no, da falso. Pero una estructura lógica compuesta por dos funciones. La función sí y la función no. Y es la disyunción. O sea que basta que sea verdadero, basta que uno sea verdadero. Y es falso si ambos lo son. Eso pueden poner.
¿Qué se encuentra en la memoria? ¿Dónde se encuentra la memoria principal y dónde la memoria secundaria? Insisto con esto porque no sé por qué no lo capta. O sea, la memoria principal está en la CPU, dijimos. Y la memoria secundaria, ¿dónde está? Auxiliar, en el periférico, en el disco duro. Acuérdense que van a trabajar en la memoria principal, en la memoria RAM, y es volátil. Hay que pasarla a la memoria permanente que está en el periférico, si en el disco duro. Cuando trabajen, acuérdense de esto. Todo informático sabe que tiene que correr el riesgo de que se corte la luz, pierde toda la información que está en el RAM, la memoria de trabajo, ¿no? Donde trabaja. ¿Cómo se encuentra almacenada la información en la computadora? Está organizada, ¿no es cierto? Se pone generalmente en un disco duro, en una carpeta. Es como un árbol invertido, ¿no es cierto? Tenemos la raíz, el directorio raíz, y después se va ramificando y podemos poner una carpeta donde tenemos todos elementos comunes, ¿no? Entonces, esa carpeta hay que guardarlo como un nombre de archivo, que es lo que tenemos que acordar, un nombre de archivo con una extensión. Y ahí se guarda, eso sería un archivo, y dentro de ese archivo se forman registros, registraciones de individuos o de unidades lógicas, ¿no? Así se encuentra la información en la computadora. ¿Qué es software de aplicación? Dijimos que el software de base sirve para que la computadora funcione. El software de aplicación es cuando uno puede trabajar de forma clara y precisa sobre algún elemento. Por ejemplo, software de aplicación que tenemos: el Word, el Excel, el PowerPoint, el diseño CAD, ¿cierto? El programa que hace el diseño, todo tipo de cosas. Si quieren una aplicación que facture, por ejemplo, tengo un negocio, una heladería que me lleve toda la contabilidad, o sea, toda la información de la heladería. En ese caso necesito software de aplicación, una aplicación específica, digamos. Y bueno, ¿qué pregunta nos queda de acá? ¿Qué es software de aplicación? ¿Qué es la memoria ROM? La memoria ROM es memoria que está en la CPU y que es solo para ser leída, no se puede modificar y viene con el fabricante. Y contiene instrucciones que debe hacer la computadora cuando se enciende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la memoria RAM? La memoria ROM significa Read Only Memory. Memoria solamente para ser leída. Y la memoria RAM es la memoria, Random Access Memory. Es la memoria de trabajo que está en el CPU también, que permite que uno vaya realizando las actividades de la aplicación o lo que sea, y que es volátil. Eso es lo que tienen que decir. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan. Esto lo vamos a dejar el video para que quede registrado. Después de esto, ¿qué viene? Viene el parcial, digamos. Bueno, hay una lección que voy a tratar de ponerla también, que sería Big Data. Pero no va a formar parte del parcial, simplemente queda como una lección. En todo caso, después vemos si en el otro parcial lo ponemos, ¿no? Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que entiendan esto, porque tengo que hacer el segundo parcial, así terminamos en julio. No sé cuándo termina exactamente. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Y cómo están ustedes? Espero que estén bien, ¿no? Espero que termine esta pandemia. Bueno, estamos más cerca de volver. Esperemos que volvamos en agosto, podamos volver a clase. Vamos a ver qué pasa. Esperemos.